Le estuvimos informando, esperanzados, de que por fin la Navidad nos trajera un regalo y que el Distrito Federal tuviera pues una constitución, también fuera considerado un estado de primer nivel, porque ahorita somos como una ciudad de segunda, no como todas las entidades del país, que también tuviéramos alcaldías, una reforma política del Distrito Federal. Ya estaban felices, ya estás destapando la sidra. Pues esto no sucedió. Y la fracción parlamentaria del PRD en el Senado lamentó que la discusión de esta reforma tan importante sea pospuesta pues, hasta el próximo periodo ordinario, si bien nos va. Para darnos más detalles, tengo en la línea telefónica a la senadora perredista Alejandra Barrales. Muy buenos días, senadora. ¿A quién hay que culpar a que nos hayan roto el corazón a los capitalinos? ¿Qué tal, Vianey? Buenos días, saludos al auditorio. Bueno, pues lamentablemente una vez más se quedó en manos del PRI, en la cancha del PRI y en segunda parte de Acción Nacional, el no tener esa posibilidad que hemos buscado desde hace muchos años, efectivamente lograr que el Distrito Federal tenga derechos plenos, sus ciudadanos tengan igualdad de derechos que el resto de los ciudadanos en la República del país. Esto no fue posible, fue un asunto de último momento. Al cierre del pleno prácticamente, bueno, pues se desconocieron los avances, los acuerdos, y de nueva cuenta pues estamos con un andamiaje jurídico que corresponde al pasado, al siglo pasado, y bueno, pues va a ser parte de nuestras demandas. De nueva cuenta, la izquierda, el PRD, pues va a seguir insistiendo en que nos den derechos plenos a los capitalinos. A ver, senadora, hagamos rápidamente un recuento. ¿Cuál es el alcance de esta reforma del Distrito Federal? Ya enumeraba algunas cosas, mejor, y en dónde, en qué discusión, en qué punto se trabó todo el avance de la reforma. Bueno, como acertadamente comentas, esta reforma de fondo lo que busca es que haya igualdad de derechos para los capitalinos. Como seguramente estarás enterada, los capitalinos somos los únicos que para tomar decisiones tan trascendentes en la vida de nuestra ciudad pública, de justicia, con manejos, con la educación, nosotros, a diferencia del resto de los estados, tenemos que ir a solicitar permiso a todos los demás estados de la República, al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados y en ocasiones al Senado, para poder tomar decisiones, por ejemplo, sobre el nombramiento de nuestro jefe de la seguridad pública, el jefe de la policía. En nuestro caso es el único lugar donde hay que pedirle el visto bueno al presidente de la República, cuando en Jalisco, en Chiapas, en Michoacán, en otros lugares, pues las propias personas, los propios ciudadanos de esos lugares, los propios michoacanos, los propios jaliscienses, son los que deciden por estos temas, como el que comento de seguridad. Esa es una parte, pero una parte también primordial, una parte también importante, tiene que ver sobre todo con tener nuestra propia constitución. Somos el único estado de la República, a pesar de ser el de mayor nivel de escolaridad con sus ciudadanos, mayor nivel de participación, de información, somos los únicos que no tenemos nuestra propia constitución. Es decir, nosotros no decidimos no decidimos jurídico, esto lo deciden en la federación, y lo que hemos ido teniendo aquí, como por ejemplo los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los jóvenes, etcétera, los programas sociales, no provienen de nuestra Constitución como en otros estados de la República, provienen de programas que son vulnerables, que hemos tratado de convertir en ley, pero que en cualquier momento la Federación puede desconocer porque no están en una Constitución. Es parte de los logros que tendríamos, y la otra parte tiene que ver con la administración de la ciudad, que es muy importante porque nos permitiría actualizar, nos permitiría poner al día la forma de administrarnos en la ciudad. Hoy tenemos jefaturas delegacionales, pero que a todas luces nos dice este modelo que ya no corresponde a la actualidad. Tenemos que darle más fuerza, más peso a los jefes delegacionales, son el primer contacto con la ciudadanía, pero también es importante que haya más responsabilidad para nuestros propios representantes delegacionales, entre otras cosas, bien. Pero y entonces, ¿en qué momento se atoró por el que se quebró el diálogo? Bueno, desde hace bastante tiempo, años diría yo, pero bueno, en la discusión reciente que se dio a partir de esta legislatura en el Senado y en la Cámara de Diputados, hemos discutido casi un año constante de esta reforma con los otros partidos, primordialmente el PRI y el PAN,
Y los dos temas que han estado sobre la mesa que no nos han permitido coincidir ha sido primero lo que tiene que ver con estas figuras que debiéramos darle a las jefaturas delegacionales. Hay quien plantea, Acción Nacional por ejemplo, que debiéramos de abrir el espacio nosotros administrativamente, porque esto sería equivalente a tener 16 figuras, por ejemplo, organismos del agua, 16 organismos colectores de basura, 16 organismos que tendrían que trabajar en la administración de cada delegación, de cada demarcación, como hoy se hace, pero a nivel central. Nosotros creemos que la forma de caminar de la ciudad obliga a que este tipo de servicios estén integrados, que no sean por separados para poder caminar pues prácticamente y nosotros creemos que esa propuesta de municipios o alcaldías tiene más un objetivo de presencia de los partidos que de darle respuesta y solución a la gente. Por eso creemos que hay que crear un modelo que sea especial para la ciudad, para la capital, y que no necesariamente las alcaldías responden a estas necesidades. Esa es una Oiga, senadora, de ese punto, si fueran como las alcaldías, actualmente las alcaldías con agua, por ejemplo, sí es como estatal, pero por ejemplo el tema de la basura sí es muy municipal. ¿No podría haber que efectivamente se tratara de reproducir este esquema y que hubiera algunos servicios que fueran estatales o por parte del Distrito Federal y otros que fueran, pues sí, municipales, algunos servicios que sean los encargados? Sí, por supuesto, nosotros en el PRD decimos que sí, por eso creemos que no quedaría propiamente la figura tal cual de la alcaldía o tal cual del municipio. Creemos que sí hay que liberar servicios, decisiones, facultades a las delegaciones por ser el primer contacto con la ciudadanía, y hay que darle poder, hay que darle fuerza para que resuelva, pero tampoco podemos fragmentar servicios, por ejemplo, como los que acabas de comentar. Entonces creemos que sí hay que innovar en un modelo que sea específico, que sea el eficiente para la ciudad, pero no propiamente el modelo de alcaldía. Sin embargo, bueno, hubo un acuerdo en principio de que esta figura podría ser. Nosotros insistimos en que va a ser un asunto más burocrático, más de abrirle espacio a los partidos en la administración de estas demarcaciones, más que un asunto que busque realmente darle servicios a la ciudadanía. Pero estamos de acuerdo en que así sea. Y la otra parte, la otra polémica importante está en el Congreso local. En esta reforma política, la Asamblea Legislativa se convertiría en Congreso local como en los demás estados de la República, pero se plantea, nosotros en el PRD proponemos que haya dos asambleas, es decir, el Congreso local se conforme y tenga las facultades que todos los congresos locales tienen en sus territorios, pero que aquí haya por única ocasión un constituyente, una asamblea constituyente que llame a la conformación de nuestra propia Constitución. Ese es el derecho más importante que estaríamos adquiriendo de darse la reforma política, que los ciudadanos podamos construir nuestra propia Constitución, es decir, una Constitución es el conjunto de valores que una sociedad comparte. Tendríamos que darnos cita los capitalinos para definir a qué valores le vamos a dar prioridad, a las libertades, a los derechos humanos, a la seguridad, a la educación, todas esas cosas que son valores muy de nosotros los capitalinos, debieran quedar plasmados en la Constitución. Pero el PRI sobre todo dice, con él es el desacuerdo, dice que debiéramos tener una sola, en el Congreso local, es decir, en esta elección del 15, quienes queden como diputados locales, que tengan en sus manos la facultad de decidir nuestra Constitución. Nosotros creemos que no debe ser una discusión de partidos políticos la oportunidad de tener nuestra propia Constitución, y esa es otra diferencia que no nos ha permitido avanzar. Oiga, senadora, y para finalizar, bueno, pues no se han destrabado, no es así que pues no tenemos hoy reforma ni nada que celebrar. ¿Qué le hace pensar que en febrero, también escuchábamos al senador Mario Delgado, más confiados en que en febrero ya la vamos a tener y se va a aprobar,
¿Cuál sería la diferencia si de todos modos los partidos no han cedido en sus peticiones? Bueno, pues queremos pensar que cada vez, esto también hay que reconocerlo, pareciera como un asunto de suspenso, que un derecho que se nos está administrando a los capitalinos, pero es cierto que cada vez en la mesa han habido más avances. Hoy hablamos de estas diferencias que sí son de fondo, pero que ya son pues menos que hace 6 meses, que hace un año que estábamos en esta discusión. Y bueno, sobre todo un sentido de responsabilidad. Ahora queda evidenciado que una vez más es el PRI, una vez más es el PAN, que no quieren dar ya de una vez por todas estos derechos a los capitalinos. Ojalá que haya esa sensibilidad y no haya pretexto, pues, de nueva cuenta en febrero para poder cumplir con este compromiso que se ha asumido ya con la capital. Senadora Alejandra Barrales, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días. Con mucho gusto, Vianey. Buen día y saludos al auditorio.